está cayendo. Su gloria sobre mí. Ezequiel 36, 27. Porque si Dios quiere cambiarnos el corazón, ¿para qué quiere darnos Dios un corazón de carne? Y entonces Ezequiel, así como lo pregunta, también lo responde. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Genial. Es que es Dios el que en nuestro corazón ha puesto el espíritu. O sea que nosotros ya debemos caminar en el espíritu. ¿Cuándo? Cuando tenemos el corazón blandito. Pero cuando tú tienes el corazón duro de piedra, no puedes decir que andas con el Espíritu Santo. Eso significa que si nosotros vamos a ser muy ejemplizantes, ¿qué sería el Espíritu Santo en nuestro corazón? El adobo para ablandar nuestro corazón. O sea que cuando usted tenga un corazón duro es que está sin adobo. Toca echarle un trito de adobo. ¿Qué se le echa a la carne para que? Sí. Entonces den papaya y lo verá que van a tener un corazón blanditico, blanditico. Pero a veces lo que nosotros tenemos es un corazón duro, oscuro, como de piedra. Y si tienes el corazón blando, vas a seguir los estatutos y preceptos del Señor. Entonces, ¿qué le están diciendo a una persona cuando dicen que es terca? Que tiene un corazón duro, que nada tiene que ver con el Señor, sin embargo, se ufana de tener un título de cristiano. Hay dos cosas que me impactan en lo que está diciendo Ezequiel. Y el primero es que Dios pone su espíritu en nosotros. ¿En quiénes? En aquellos que deciden y confirman recibir a Cristo. Y lo segundo es que la consecuencia de ese espíritu en nosotros es un corazón blando, con el propósito de andar y guardar y poner por obra tres cosas importantes: andar, guardar y poner por obra. Si nosotros preguntáramos en este momento, todos guardamos los estatutos. ¿Quién de los que está aquí no ha guardado los estatutos? Todos los guardamos. Por eso es que no los leemos. Por eso es que no los vemos, porque los tienen guardados. Entonces todos los tienen guardados, ¿cierto? Ah, pero también dice que no solo es guardarlos, sino es ponerlos por obra. Es ponerlos por obra. Entonces ya estamos hablando de la acción. Y dice caminar, andar en sus estatutos. Por eso debemos entender que un creyente, a pesar de tener ya el Espíritu Santo, puede aún enfriar y endurecer de nuevo su corazón, por no vivir la segunda parte de ese versículo. Por eso es que mucha gente se encuentra terco y entenebrecido, porque no guarda y obedece la palabra del Señor. Por eso hoy el Señor nos está desafiando a que ejercitemos el corazón por oír, guardar y vivir su palabra. Y entonces esto dará como resultado una vida espiritual saludable y ejercitada en la palabra de Dios. Y entonces ahí sí podemos decir Josué 1:8. Porque es que si tenemos Ezequiel, entonces ahora necesitamos Josué 1:8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí hay una promesa. Guardes y hagas, prosperas y sales. Mire tan sencillo que es la palabra del Señor. Guardes y hagas, conforme está escrito. Y esto hará que prosperes y todo se te saldrá bien. Cuando en la semana estamos preocupados, angustiados, que todo sale mal, acuérdese de Josué. Porque eso fue una promesa del Señor a Josué y a todos nosotros. Entonces, cuando tenemos que examinar nuestro corazón, ¿qué estamos haciendo que no está de acuerdo a la palabra del Señor? Por eso, debemos ver cómo renovar nuestro entendimiento. ¿Y por qué tenemos que renovarlo? Porque muchas veces ustedes y yo nos levantamos optimistas, llenos de energía, con deseo de hacer todo bien para el Señor. Nos desayunamos, leemos las noticias y empezamos a contaminar nuestra mente. No, terrible este mundo como está. Si vio, atracaron, robaron, hicieron, no hicieron, y empieza el conflicto en la toma de decisiones. ¿Cómo me voy a ir en el Transmilenio? Es que están robando. No, eso salir ahorita con esas chichoneras. Mire, es que ahí están mostrando las chichoneras. Es que en San Mateo no han salido los Transmilenios. Yo no viviendo aquí en Villa de los Alpes. Y ya se afana porque es que en San Mateo no salen los Transmilenios. ¿Sí ve que uno se va contaminando de todas las cosas que va viendo? A todos nos pasa. Por eso es necesario renovar el entendimiento, renovar la mente, renovar los pensamientos. Hay que borrar todo eso y empezar de nuevo enfocados en lo bueno y positivo que dijo cuando se levantó. Es que la emoción y la carrera no le duró sino mientras que se levantó, puso los pies, fue y se bañó, se vistió y se desayunó. Le duró muy poquito. Romanos 12, 1 al 3 nos aconseja. Mire lo que dice Pablo en Romanos 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No se conformen a ir con este siglo. No nos quedemos con esos pensamientos mundanos. No imitemos lo malo. Es verdad que enfrentamos crisis. ¿A quién no le toca crisis en el día? Pero si tú te enfocas en la crisis se va a crecer. Pero si tú te enfocas en las oportunidades que da la crisis, te vas a superar. Es que hay que cambiar de mentalidad. No importa que tú te veas como bicho raro porque todo el mundo lo ve a uno grave y uno está optimista. Ese no tiene ni para el mercado. ¿Y cómo está? Bendecido en el Señor, gloria a Dios. Y uno dice, uy, es la actitud que uno tenga. Muchos salen de la casa y ya están derrotados. Imagínense, ya voy tarde. Y aquí que pasa el Transmilenio, no, eso me va a tocar llamar allá a la jefe, que es que, no, hay un trancón terrible, que si ella no ve noticias, y no ha salido de la casa, pero ya pensó llegar tarde. ¿Por qué razón? Porque siempre vemos lo peor que puede pasar y no
lo mejor que puede suceder. Qué hermoso es tener buenos pensamientos. Eso hace un día maravilloso. No, con este frío y lloviendo. No, es que es terrible. Muchos caminan por la lluvia y sienten llover. Otros van y se mojan. Esa es la diferencia. Hay gente que sale en pleno aguacero y ¡qué delicia! Estaba lloviendo. No, pues está todo empapado, entonces ¿qué era lo que tenía? Y otros llegan, no, pero es que mire cómo me volví, mire que... Se dañan el día sin necesidad, porque arrancamos en reversa. La palabra dice que el evangelio es locura, así que bienvenido al mundo extraordinario del Señor, porque Él hace lo imposible. Es que las obras de fe que puedes emprender son producto del pensamiento renovado que tengas. ¿Por qué no aprovechas el tiempo en los trancones en lugar de estar renegando? Contesten el WhatsApp por lo menos, antes de que se caiga. Por eso, Pablo nos habla de convertirnos en hombres nuevos. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 21. Y si todos le ponemos atención, a todos nos pasa. Es que Pablo, él habló desde el fondo de su corazón. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí. Mire esa paradoja que está diciendo Pablo. Y empezamos con un hombre que se levantó positivamente en bendición. Pero el pecado lo lleva a hacer muchas cosas. Entonces renegamos, maldecimos, pero estamos convencidos que el Señor nos da un excelente día. Así nosotros lo volvamos trizas. Por eso, antes de conocer al Señor, nuestra naturaleza era diferente. Nuestro pensamiento era diferente. Pero en el Señor deberíamos cambiar. Pero a veces nos sentimos desorientados. Queremos hacer el bien y nos ilusionamos en hacer el bien, pero terminamos no haciéndolo. Por eso es que debemos dar instrucciones claras y no ambiguas. Quien debe ejecutarlas se detiene y te pide que seas más claro. Es que tú con el corazón quieres hacer una cosa, pero con la razón haces otra. Y ahí está el problema. Y entonces va a haber un momento en que el corazón y el cerebro se cogen de la mano y ¿qué es lo que dicen? ¿Sí vieron la imagen esta semana? Caminen, nos sometemos a la palabra del Señor porque la razón va para un lado. Es que así es en el Señor. Mi mente dice no, no es posible. ¿Y qué dice mi corazón? Que sí. ¿Cómo le ha ido? No, esperando el aumento. Es que ese bendito viejo no ha sido capaz. Es que ese viejo me tiene bronca. Ya estamos renegando. Pero yo sé que mi Señor vive y me va a bendecir. Pues al fin, ¿cuál es la vaina ahí entonces entre el uno y el otro? Somos ambiguos en nuestro caminar, en nuestro actuar y en nuestro pensar. Deberíamos ser de una sola pieza. Romanos 7, 22, 23, sigamos caminando ahí por Romanos. Porque es que debemos poner en práctica desde el pensamiento en adelante, deleitarnos en la alabanza y en la palabra del Señor.
Porque es que Pablo sigue hablando de nuestra inclinación al pecado, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Eso qué significa? Eso en chicha lo que está diciendo Pablo es que mi vieja naturaleza está por encima de mi nueva naturaleza. ¿Qué deberíamos hacer? Eliminar el hombre viejo. Pero es que ese hombre viejo es más chévere. Porque es que si usted llega al banco y hay 10 personas, usted mira, primero, usted es un buen creyente, entonces usted llega a mirar cómo se puede colar. Porque esa es la intención de uno. Y usted si es ¿usted hizo la fila? ¿Cuánto duró haciendo esa fila? No, pues sí, yo llegué y me metí. No, eso ahí se mete por un ladito y usted dice que es cliente y eso pasa y... Esa es la mentalidad que hoy en día tenemos. Por eso no han podido construir y no hemos dejado construir un mejor país. Por la malicia indígena. Partida de indios, tenemos que dejar esa malicia indígena, porque eso es lo que nos tiene como nos tiene. ¡Wow! Se le cayó la moneda. Ah, es que era una moneda que se me había caído. Así somos nosotros en nuestra mentalidad, pero gloria a Dios. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. El tumbe no debería estar tan vivo. Uy, le tumbé al cajero. Eso el banco como paga. Usted robó. A mí me pasó en estos días, fui al banco. Y la señora, yo conté la plata y le dije, ¿me puede hacer un favor? ¿La cuenta? ¿Eso está bien? ¿Cómo yo me voy a equivocar? ¿No es que yo soy la cajera? Le dije, sí, tiene razón, cuéntela por favor. Gracias, me sobran 100.000 pesos. ¿Usted será el único honrado? Le dije, no, 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 hay muchos más. Y salí. Después, qué agradecimiento, eso casi me saca hasta la puerta del banco. Pero sí ve la primera actitud que tuvo. Y siempre queremos salir de primeras, estar de primeras. Yo les mandaba un video y un audio y a mí me ha encantado. Y el que lo dice es Darío Silva en una prédica. Ninguno nos sirve, porque el problema somos nosotros. Es la materia prima de nosotros. Es la idiosincrasia de nosotros. En los años 80 nos hicieron películas hermosas. Y entonces el sicario iba y le ofrecía la bala a la Virgen, al niño Jesús, a Dios, para que lo bendijera que iba a matar al prójimo. Y esos son los duros. Y hace 8 días yo hablaba del narcotráfico y lo tomamos ahí rapidito, tampoco es que nos metimos en el tema. ¿Cuáles son las mejores películas y las que más han dado plata? La de los sicarios y la de los narcotraficantes. Y la gente sale. Miren, esta semana había una polémica en la radio y estaban asustados porque todo tour a Medellín llega a la casa de Pablo Escobar. Todo tour que va a Medellín llega a la casa de Pablo Escobar. No, pues, referencia tan hermosa. En Bogotá van al Palacio Presidencial, que para el cuento da lo mismo. Mire por lo que nos orgullecemos nosotros. Y nosotros somos los culpables de muchas cosas. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Esta mañana estábamos hablando algo de Josué. Si ustedes miran el paso de los israelitas, el Señor tuvo que purificarles la mente, porque tenemos todavía mente de esclavos. Entonces, la mejor novedad y los mejores superhéroes que hoy tenemos, ¿quiénes son? La Mujer Maravilla ya le dieron una estrella en Hollywood, entonces ella salió del panorama. El mejor que teníamos era el Chavo y el Chapulín Colorado, pues ya se murió.
Ya nosotros como padres no somos los superhéroes de las hijas. Ahora el superhéroe es Maluma. No, qué referencia. ¿Por qué no renovamos nuestra mente? Uno se queda aterrado de las conversaciones. Uno a los 30 años se pone colorado cuando habla de sexo. Los niños se ponen colorados cuando hablan de los padres. ¿Qué diferencia tan grande? Porque se nos entenebreció el pensamiento. Y el Señor nos dice en su palabra, renovaos el entendimiento. Es que Jesús puede liberarte del viejo hombre y darte una nueva naturaleza que busque su voluntad. Este es el periodo de la renovación de tu mente y la multiplicación de los buenos pensamientos que el Señor tiene sobre ti. Anoche estábamos viendo el principio y el fin. Y estábamos viendo cómo está la mentalidad del mundo. Y entonces en Estados Unidos, como no había más a quien elegir, eligieron a Trump y ahora no saben qué hacer. Y entonces estamos en una guerra comercial. Y entonces uno dice, mire la guerra comercial tan terrible. Ah, pero eso es en Estados Unidos. Mijo, Estados Unidos y China es el que manejan la economía. Entonces le están tocando su bolsillo y me están tocando el bolsillo. Estamos preocupados por quién se va a sentar en la silla y no nos preocupa qué es lo que están pensando nuestros hijos, porque el dilema está en la familia, en los valores de la familia. Hemos perdido los valores. Si nosotros a esta altura de la vida, el pensamiento que tenemos, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros pequeños? ¿Qué es lo que estamos publicando en Face? Pastor tan sapo, ¿para qué está mirando? Claro. Tristemente, pero a veces el Face nos refleja lo que nosotros decimos. Y a veces estamos publicando cosas geniales, pero la gente lo toma como su pensamiento. A mí mi hija me tiene que frenar. Bueno, yo tengo freno también de mano. Yo parezco un Transmilenio, semejante burro, y para frenarlo eso pesa, ¿sí o no, hija? Y entonces yo a veces le digo, mi amor, voy a publicar esto. Papi, ¿cómo se te ocurre? Es el Face de la iglesia. Y entonces me toca frenarme. ¿Por qué razón? Porque debemos dar testimonio. Hay cosas que a uno no le gustan. Que amenazaron a Matador. Uy, eso es gravísimo. El chino tiene buenas caricaturas, pero no es que está diciendo la verdad. Salgan ustedes a decir la verdad, a ver cuánto duran. Estamos por cumplir, mañana se cumplen unos cuantos años de que mataron a Gaitán. Todavía no han descubierto quién fue. Y tampoco les interesó. Y todavía están peleando liberales, conservadores, ahora centro democrático. Estamos peleando entre hermanos, porque no hemos renovado nuestro conocimiento. Porque es que lo que deberíamos tener es paz y vida en abundancia. Romanos 8, 5, 10 que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no viváis según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Me encanta esa afirmación que hace Pablo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está con vosotros, en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo nos está invitando a caminar hacia Dios, a agradarle con cada paso que damos.
Todos queremos vida y paz para alcanzarlas, pero debemos ejercitar nuestro pensamiento. Es tener la mente de Cristo. Busca pensar como Él. Ejercita la autoridad de Dios. Él te ha dado una autoridad, pero la podrás ejercer cuando aceptes que Él es el Señor y Salvador de tu vida. Por eso empecemos a evaluar nuestra mente. Deberíamos por lo menos escribir 5 pensamientos cada día sobre nosotros, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo. Y si tú no eres capaz por lo menos de 5 pensamientos, haz un alto en el camino y renuévate. Es que tus buenos pensamientos deben tener siempre el primer lugar. Antes que el temor, la amargura, el odio, debe haber la paz, el gozo y la alegría. Es tiempo de hacer un pacto con Dios, contigo mismo, sacar todo lo malo, desechar toda esa información que no sirve. Es tiempo de borrar tu disco duro. Límpialo y empieza a alimentarlo con las promesas de las palabras. Piensa las cosas correctas y buenas que agradan al Señor. Llénate de pensamientos de fe y de bendición. Empieza a declarar que tu mente es libre, renovada a través del proceso que te llevará de la vida natural a la vida sobrenatural de la santidad. Todo lo que estorbe debe ser quitado y en tu mente quedará solo pensamientos que edifiquen tu vida. Ya es tiempo de pensar y actuar como hijo del Padre que todo lo puede. Pero para renovar tu mente, tienes que saber que también tienes que renovar tu carácter. Y ese es otro chicharrón que tenemos. Todos luchamos con nuestro carácter. Todo el mundo lo ve a uno y le dice, ay, tan lindo. Ay, es que... Me encantó en una entrevista que le hicieron a una pastora. Y le decía, el pastor le decía, hoy queremos unirnos con ustedes en la celebración de su aniversario de matrimonio. Y les tenemos una sorpresa y le empezaron a pasar unas fotos. Y cuando ellos llegaron por primera vez a la iglesia de la mano, y cuando después tuvieron su primer hijo, su segundo hijo, y se voltea el pastor y le dice, pastores, ¿qué tal les pareció la sorpresa? Y ella coge el micrófono y le dice, hermosas las fotos, pero el día que nosotros tenemos las discusiones, el día que nosotros tenemos las diferencias, ese día no hay selfie, ese día ninguno ha estado. Y entonces le dijo, ¿y tendría algo que decirle a los matrimonios? Sí, que el día que tú y yo, le dijo a su esposo parándose al frente, que el día que tú y yo tenemos diferencias es porque ninguno de los dos le quiere ceder el puesto a Cristo. Y aquí me encanta, porque los que no son casados son hijos, y los que no, padres. Y todos luchamos con el carácter. Y todos tenemos un carácter. Ahí sí, como se dice, un carácter del demonio, para convertirlo en el Señor. Queremos salir a evangelizar al mundo. ¿Por qué no pastoreamos primero nuestro carácter y después nuestro corazón? ¿A quién de nosotros no se le salta el switch? En el trabajo, en el estudio, donde quiera que estamos por la calle, no hay un indio que nos atraviese y a uno se le salta el switch. ¿Cuántas veces se pelea por venir a la iglesia? Y no es que el uno esté jalando al otro, muchas veces es para no venir. Ese es nuestro carácter, eso es nuestro temperamento. Solo que la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Y nosotros decimos, pequéis y airaos que después nos reconciliamos. Esa es la diferencia. Yo sigo sosteniendo que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia Biblia, nuestros propios versículos y los manejamos a nuestro antojo. Pero es necesario renovar también nuestro carácter. Una de las personas que yo admiro en la Biblia, una de las personas que yo admiro en la Biblia es a Pedro.
ese carácter impulsivo que tenía. Y el día que lo domó, de vez en cuando se le salían los bríos. Y llegaba Juanito y lo sentaba y lo decía, quieto, mijo. Ese fue el que se agarró con Pablo. Pero también hubo otro en el Antiguo Testamento que tenía un carácter terrible. Y era Elías. Y léanlo y lo verá que al pobre Eliseo le tocó aprender, pero Elías lo primero que le dijo es, yo no tengo genio para enseñar. Y le tocó aprender al pobre Eliseo. Pero eran hombres del Señor que tuvieron que trabajar su carácter. A todos nos toca trabajar con el carácter, porque ese carácter, mejor dicho, Colosenses 1:13, la palabra del Señor dice que Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor. Es que todos nosotros debemos cambiar de forma profunda, desde la raíz. Ahí donde estás, no mucho tiempo, nomás para que pase y lo examine. ¿Qué carácter tenías antes en las tinieblas? ¿El mismo que tienes hoy? Es tiempo de rendir tu carácter. ¿Qué área de tu carácter deben ser cambiados? Empecemos a mirar algunas cosas. El primero es el orgullo. Santiago 4:6. En realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es el contrario a la humildad. Es creerte más de los que eres, es una estimación excesiva de tu valor. El orgullo dice, de la misma manera el orgullo siempre ve las faltas, siempre ve la paja en las personas ajenas, pero no ve los pecados en la propia vida. Cuando uno es orgulloso se cree perfecto, por eso es capaz de salir a criticar a los demás. El orgulloso no aprende de otros, no es capaz de reconocer cuando otra persona tiene la razón. El orgullo pretende ser Dios, pues considera que no necesita de Dios para vivir. Por eso, ¿cómo reaccionas cuando alguien te señala tu debilidad? ¿Te justificas? ¿Te enojas? ¿Te pones a la defensiva? ¿Te haces la víctima? ¿No lo aceptas? ¿O simplemente lo reconoces? El día que empieces a reconocerlo ya estás cambiando tu carácter. Mientras tanto, ahí vamos en el proceso. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que te equivocaste? ¿Qué actitud tomas tú cuando tu opinión no es tomada en cuenta dentro de tu familia, dentro del grupo, dentro de tu trabajo? Eso es orgullo. Pero si el primero es el orgullo, el segundo es la crítica y el enojo. Mateo 7:2. Son muy duros para juzgar a otras personas. Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Ahí está hablando del prójimo. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones. Es el que hace que todo trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Estamos paraditos en Efesios 4:16. Efesios 4:16 era lo que yo estaba mirando. Es que a quién de nosotros no nos queda fácil criticar a los que nos rodean, enojarnos con los demás, y muchas veces se convierte en un estilo de vida. Y entonces es cuando uno se queda mirando, entonces, así soy yo. Es que si viera, así somos todos los de mi tierra. Ahora somos berracos. Muchas veces nos justificamos. Eso fue lo que aprendí en la casa. ¿Qué tiene de malo que yo sea así? Todos hemos sido así. ¿Eh? Es más, todos están equivocados. Es que ustedes son todos culpables. Yo no sé qué ven de malo. ¿Quién me prohíbe ser así? Si a mí se me da la gana, ¿quién me va a decir que no?
Ah, es que la Biblia dice que debemos ser distintos. La Biblia advierte claramente que eso es pecado y que Dios te motiva a amar a los que te rodean, a buscar la unidad, a ser testimonio de su amor. A mí me encanta porque a veces nosotros venimos a hablar del testimonio. Y entonces uno llega y habla y entonces uno le dice a la persona, tú tienes que cambiar, tu testimonio tiene que ser diferente. Pero la persona no es capaz de decir, ¿y por qué no me mira en un espejo? Debería contestar, ¿cierto? Porque a veces salimos a dar consejos que nosotros no aplicamos. Y eso es típico del chichombiano. Todos somos buenos consejeros. Y si no, miren el ejemplo en la casa. El papá llega tomado y entonces llama al hijo y le dice, viejito, usted nunca vaya a hacer lo que está haciendo su papá. No, pues qué belleza. Mijo, su mamá aquí se puede emberracar. Usted no. La que tiene la autoridad aquí en la casa es su mamá. Miren los testimonios que estamos dando. Somos ambiguos en las cosas, porque no somos capaces de cambiar nuestro carácter, de mirarnos sinceramente, de evaluarnos cómo estamos caminando. Hay hijos que añoran que llegue el domingo porque sus padres y su familia van a la iglesia. A mí me decía una niña, me decía, pastor, yo quisiera que todos los días fuera domingo. Le dije, ay, mi hijita, todos los días habría culto. Dijo, pastor, es que si usted viera a mi mamá cómo se comporta aquí y cómo se comporta en la casa. Ese es nuestro carácter. Y entonces tenemos un carácter para el trabajo. Entonces allá lo ven como ese hombre responsable. No rompe un plato. En la casa rompe la vajilla, rompe el escritorio, ¿sí o no? En la calle ¿dónde se distingue el cristiano? Dígame, ¿dónde se distingue el cristiano? ¿Dónde? No, señora. El cristiano no se distingue sino el domingo. Entre semana va así. El domingo va así. Mire, a mí me encanta. Yo he llegado a la conclusión con algunos pastores que hemos estado hablando. Todo el mundo entra y recoge las alitas en la puerta y la corona. Y llegan. Y salen, cuelgan las alitas y se ponen su capa y cogen su tenedor. ¿Saben por qué? Porque nosotros deberíamos ser de una sola pieza. Airaos, pero no pequéis. Cristo se hinchichó en el templo, pero no pecó. Nosotros pecamos y después nos enchichamos. ¿Todo por qué? Porque no trabajamos nuestro carácter. La tercera cosa de nuestro carácter, eso es algo chichombiano, la rebeldía. Salmo 51, 17. David también lo escribía chévere. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Claro, eso lo escribió David. ¿Después de que qué? Después de haber sido rebelde. La rebeldía es el camino del enemigo, mientras que la sumisión es el camino de Dios. Dios exige más que una apariencia externa de sumisión. Él quiere total sumisión. Él siempre ve tu corazón. Él quiere un corazón quebrantado y arrepentido. Y es que nos cuesta someternos. Lucas 11:28 que dice, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades de gobierno. Estamos hablando de testimonio. Efesios 6, 1 y 3, no de 1 al 3, sino 1 y 3.
Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. ¿Y qué más dice? Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Algo que tenemos que aprender es que todos nos debemos pastorear. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Pero yo siempre he tenido la misma inquietud y vuelvo y me hago la pregunta, ¿quién fue mejor maestro, Jesús o Pilatos? ¿Quién fue mejor maestro, Jesús o Pilatos? El mejor maestro fue Jesús. Pero la gente siguió a Pilatos, que le quedó más fácil, porque es más fácil bañarse las manos que obedecer. Siempre es más fácil bañarse uno las manos que obedecer. Eso es algo innato en nosotros. Somos rebeldes por naturaleza. Pero si cambiamos nuestra naturaleza, si ya no somos en la carne sino el espíritu, entonces seríamos esas personas humildes. Por ejemplo, a nosotros no nos gusta mucho Colosenses 3, 23, 24. Porque es la responsabilidad en el trabajo. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará recompensa, parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Por eso, hoy les pregunto, ¿eres una persona sumisa? ¿Con quién te cuesta someterte? ¿Cómo te sientes si debes someterte a alguien? ¿Cómo actúas cuando estás de acuerdo? ¿Criticas? ¿Desobedeces? ¿Muestras tu desacuerdo? ¿O te vas y oras y entregas a Dios tu carga? ¿Qué tal si nosotros viéramos los pasos para tomar en la renovación de nuestro carácter? Lo primero que nos dice la Biblia en Lucas 19:8 es que tenemos que restituir. Y eso lo aprendemos con Zaqueo. Zaqueo se levanta y le dice a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo devolveré 4 veces esa cantidad. Eso es restitución. Es que nosotros deberíamos restaurar el daño que ha ocasionado el pecado. Por eso Hechos 24:16 dice Pablo, por eso siempre trato de obedecer a Dios y de estar en paz con los demás, así que no tengo nada de qué preocuparme. ¿Y qué deberíamos hacer? Hacer una lista a las personas que hemos ofendido. Identificar la ofensa. Y pensar bien qué se le va a decir. ¿Dónde lo aprendimos eso? En la parábola del hijo pródigo. Cuando por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Imagínense cuando hablamos nosotros con alguien que nos ofendió. Entonces uno queda mirándolo y uno le dice, sí, yo sé que me porté mal. Pero la culpa fue suya, ¿para qué me saca la piedra? Imagínese. Usted sabe cómo soy yo, ¿para qué me saca la piedra? No me haga ojitos que mejor dicho. ¿Cómo es que dice uno? No le voy a aplicar gotas. Yo tengo ese problema, mi señora tiene unos ojos que uno no sabe si están entrando o están saliendo. Pero recuerden que el que esconde su pecado jamás puede prosperar,
pero quien lo confiesa y lo deja recibe perdón. Por eso, lo más duro de todo lo que estamos viendo, y lo hemos tratado de ver con chévere, es morir al yo. Ese es el camello más grande. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quería. Yo lo estoy leyendo en lenguaje actual. Si quiere, mirémoslo en esa Reina Valera. Lucas 9, 23, 24. Yo lo estoy leyendo en lenguaje actual. Mire lo que dice el lenguaje actual. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quería. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre, pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Tú no puedes ser renovado continuamente si no desarrollas la disciplina diaria de crucificar la carne. La causa de todos los conflictos es el egoísmo. Es que pensamos más en nosotros. Tomamos decisiones basadas en lo que sentimos, en lo que consideramos mejor. Y muy poco vamos a buscar la voluntad de Dios. Y peor aún, no permitimos que Jesús nos guíe a vivir en santidad. ¿Qué tal si empezamos a aplicar lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20? He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es una frasecita que nos queda como a veces grandecita. Por eso es tiempo de renovar nuestro corazón. Es tiempo de caminar. Pero es tiempo de un nuevo caminar en el Señor. Muchos pasó la Semana Santa y se quedaron con ese Cristo histórico. Y se quedaron con el famoso cuento que la tumba está vacía. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a veces también se quedan con el cuento de que el corazón está vacío. Si la tumba está vacía y Cristo resucitó, Él quiere morar en tu corazón. Pero Él no puede morar en un corazón donde Él esté ocupado. Si nosotros viéramos cronológicamente, después de decir que Él está a la puerta y llama, la siguiente cosita que encontramos ahí adelante es la puerta para entrar. Cristo es la puerta para entrar donde tú y yo queremos entrar. Pero ¿quién de nosotros ha tomado lo que dice Apocalipsis, que debemos mirar nuestras vestiduras? A veces somos tan humildes que salimos a decirle al Señor, es que el Señor me conoce, Él sabe que yo soy así, Él me acepta así como soy. Una cosa es que te acepte y otra cosa es que tú seas acepto. Son dos cosas diferentes. Si el Señor nos recibe tal y como llegamos, pero también Él quiere que renovarnos. Él quiere que seamos nuevas criaturas. A muchos les ha costado nacer de nuevo. Muchos Nicodemos caminando por este mundo conocen la palabra, son del Sanedrín, pero nacer de nuevo nos ha quedado grande. Ya es tiempo de ser nuevas criaturas en el Señor. ¿Estamos esperando el mundial para gritar los goles? ¿O estamos esperando al Señor para gritar alabanzas? De cada uno de nosotros depende. Si nosotros tuviéramos la misma pasión por Cristo que por la selección, ¿cómo sería diferente? Todos nos ponemos la camiseta de Colombia. Yo este año espero ponérmela también, nunca lo he hecho, pero estoy entrando en sintonía para no quedarme atrasado de los muchachos. Todos nos ponemos la camiseta de Colombia porque la selección juega.
Cristo viene jugando con nosotros todos los días porque nos quiere cambiar. ¿Y cada cuánto te pones la camiseta? ¿Cada cuánto aceptas el partido de ir a jugar con el Señor para que Él te pueda enseñar, te pueda guiar y pueda ser una persona diferente? Ya es el tiempo. Yo sigo diciendo que las señales que se están dando, mire, Hawkins, ¿cuánto hace que murió? Y él que dijo, si no se ponen las pilas, hay un ser más grande. Él no habló de Dios, pero hay un ser más grande. Y si no buscan para dónde irse, la tierra se va a acabar. El ateo más grande del mundo lo dijo. O sea que la Biblia se está cumpliendo. Ayer veíamos que Ezequiel se está cumpliendo. La iglesia se está perdiendo. Y eso es apocalíptico. La familia se está perdiendo. Las relaciones humanas se están perdiendo. Yo soy uno que le doy gracias a Dios por el WhatsApp. Es más fácil mandarle un abrazo por WhatsApp que ir a dárselo personalmente. Porque hasta eso nos hemos vuelto. Tengo novia, dicen los muchachos. Sí, ¿cómo es? Mire, aquí está en la foto, mire, aquí está en la foto. Y cada cuánto se ven, no hablamos sino por WhatsApp. Chévere esos noviazgos. Si cuando nos vemos tenemos problemas, como era por WhatsApp. Chévere. ¿Cuáles son los conflictos de los muchachos hoy en día? Me eliminó del Face. Me sacó del Twitter. Y cuando nosotros sacamos a Dios del corazón y no nos damos cuenta, no nos interesa. Por eso es tiempo de ponernos pilas con el Señor. Está